y está en la discusión también pública, social, política, tiene que ver con una serie de reivindicaciones que se traducen en, bueno, cómo se reconfiguran los derechos fundamentales y cómo además esos derechos fundamentales tienen una adecuada garantía, tienen una adecuada tutela. Yo creo que indefectiblemente un mecanismo para hacerse cargo de esa reivindicación no solo tiene que ver con el establecimiento de los derechos fundamentales o la reconfiguración de nuevos derechos, sino que muy especialmente con cuál es el rol que tiene el Estado, la estructura pública para hacerse cargo de esas contradicciones o esas legítimas reivindicaciones que hoy día existen en la sociedad chilena y que son, como ustedes saben, no muy propias de los procesos o momentos constituyentes, ¿no? Los momentos constitucionales no son calmos, no son quietos, hay reivindicación, hay diversas visiones, expresiones. Y yo creo que aquí hay un foco central que tiene que ver con los derechos fundamentales y creo que la forma de asimilar, ¿no? Y de hacerse cargo de esa reivindicación tiene mucho que ver con cómo se estructura, se institucionaliza el poder, las distintas funciones públicas, las distintas funciones del Estado. Y eso indudablemente pasa por las formas de gobierno, ¿no? Ya lo decía y lo dice, no sé, Gargarella cuando habla de la famosa sala de máquinas, ¿no? Bueno, el Estado tiene que hacerse cargo, tiene que intervenir para los efectos de regular de mejor forma estos derechos fundamentales. Y desde esa perspectiva, la discusión sobre el régimen de gobierno, ¿no? En Chile, la verdad es que no es nueva, viene de larga data, ya lo decía la profesora Marisol Peña, ¿no? En la Constitución Liberal de 1828 ya se dibujaban nociones presidenciales que se reafirman en la Constitución de 1833, los conservadores, ¿no? Que se exacerban mucho con los denominados decenios, ¿no? Entre 1831, 1861, ¿no? Y con este fase o con esta etapa de pseudo parlamentarismo en la práctica, fáctico, no formal, entre 1891 y 1924. Yo creo que la Constitución de 1925, como se decía, vuelve a restituir supuestamente este desorden institucional que había generado el pseudo parlamentarismo, ¿no? Con una presencia importante además de los partidos políticos, ¿no? En el funcionamiento y en el ejercicio de las potestades del Congreso Nacional. Y esta Constitución de 1925, que curiosamente tiene o está inspirada, tiene un fuerte contenido social, bueno, restituye también este acervo presidencial, ¿no? Un paréntesis, ¿no? Varios saben que Kelsen en alguna célebre conferencia a propósito del análisis que hace de la Constitución de 1925, ¿no? En el año 1926, declara que la Constitución de 1925, la verdad es que está a un paso de constituir a Chile en una dictadura, dice textualmente, ¿no? Fue muy crítico de la cantidad de poderes o facultades o atribuciones que ya concentraba el presidente de la República en la Constitución del 25. Esto se ve reforzado y exacerbado con la Carta de 1980. Por distintos contextos, desde luego, estamos frente a un gobierno dictatorial, ¿no? Y además de corte militar, donde la figura presidencial concentra una gran cantidad de facultades o atribuciones. Durante todo este periodo han habido intentos de analizar y de abordar una reforma al régimen de gobierno. En la primera mitad del siglo XX, el Partido Radical planteó con mucha fuerza la posibilidad de avanzar en un régimen parlamentario. No prosperó aquella iniciativa, ¿no? Luego, incluso, en los albores de la Constitución, en los 80, ¿no? En los albores de la Constitución aún vigente, la Comisión de Estudios también planteó posibilidades de reforma al régimen de gobierno, y lo propio hicieron a nivel académico distintas instituciones. Hay un estudio que hace el Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica en la década de los 90, donde promueve directamente que Chile podría avanzar hacia un régimen parlamentario, ¿no? Y recientemente el Congreso Nacional, diversas fuerzas políticas han propuesto, ¿no? La revisión de una forma de gobierno. Lo que es claro es que el sistema chileno, en las actuales condiciones, y yo creo que como se viene dando en los últimos años, no resisten, ¿no? Y tenemos muestras evidentes de aquello. Miren, el presidente de la República en el sistema chileno, ¿no? Como tal como lo declara todavía la Constitución del 80,
bueno, jefe de Estado, es jefe de gobierno, es jefe de la administración del Estado, que además es una administración centralizada, ¿no? Independientemente de los mecanismos de atenuación de la centralización que el propio ordenamiento promueve, ¿no? La descentralización, la delegación, la desconcentración, en fin, en general la administración pública chilena es una administración centralizada, hay un único núcleo centro de poder, ¿no? Está radicado en el presidente de la República. Y esta figura es evidente que requiere cambios. Expresiones del debilitamiento del sistema o del régimen presidencial se ven, por ejemplo, en lo que ya parece un deporte nacional, escúchenme la expresión y que me parece además un tanto desafortunado, las reiteradas acusaciones constitucionales contra los ministros de Estado, contra otros titulares de poderes públicos, ¿no? Que desnaturalizan, en el caso de los ministros de Estado, desnaturalizan el sentido que tiene que tener una acusación constitucional, a mi juicio, ¿no? Y debilitan el régimen de gobierno. El régimen de gobierno presidencial, digo, ¿no? Entonces, creo que es indispensable establecer algunos mecanismos que atenúen la enorme cantidad de potestades de naturaleza normativa que concentra el presidente de la República. Miren, no solo ya se ha dicho aquí, ¿no? El presidente de la República tiene el llamado a ejercer la denominada función ejecutiva de gobernar y administrar el Estado. Bueno, tiene funciones como colegislador muy importantes, ¿no? En la iniciativa exclusiva de ley sobre ciertas y determinadas materias, pero además en las urgencias, en los vetos, ¿no? Creo que eso hay que revisarlo. Indudablemente hay que equiparar, ¿no? Las facultades o atribuciones que en materia legislativa hoy día están concentradas en el presidente de la República. Hay distintos estudios, recuerdo un estudio de hace algunos años atrás de la Universidad Alberto Hurtado, que daba cuenta de que hay múltiples, ¿no? De la cantidad de proyectos de ley, de los proyectos de ley que terminan siendo ley, finalmente más de las 3/4 sobre el 75% tienen o son de iniciativa del Ejecutivo, o tienen el respaldo del Ejecutivo. Prácticamente el presidente de la República es más que un legislador, es un legislador. En fin, el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma, ¿no? Que como sabemos, ¿qué justificación o cuál es la justificación que tiene? Las atribuciones que el presidente de la República tiene en desmedro del Congreso Nacional a propósito de los tratados internacionales, en donde el Congreso solo se limita a ratificar o a aprobar, ¿no? O a denunciar o a renunciar a un tratado internacional. Creo que eso hay que revisarlo. En ese mismo sentido, si le vamos a mantener la iniciativa al presidente legislativa sobre ciertas y determinadas materias, parece hoy día poco razonable seguir concentrando las atribuciones para dictar decretos con fuerza de ley, ¿no? O en el ámbito más del control, juridicidad, bueno, el decreto supremo de insistencia que tiene el presidente de la República a propósito de los decretos que son representados por el Contralor, en fin, hay una serie de potestades normativas que me parece que es indispensable revisar y sobre las cuales evidentemente hay que equilibrar el poder o las potestades que hoy día concentra el Ejecutivo y el Congreso Nacional. Pero, dicho este panorama, o descrito este panorama, yo tampoco, miren, a mí si yo tuviera que definir cuál es, desde el punto de vista teórico, un modelo que más me agrada, que más me gusta, podría decir el parlamentarismo. Pero es evidente que el sistema chileno, la tradición constitucional chilena, ¿no? En fin, Aristóteles decía que los pueblos tienen que darse los gobiernos que quieran, ¿no? Que se merezcan. Bueno, evidentemente hay una tradición, hay una cultura institucional en Chile que hace que prácticamente, creo yo, imposible avanzar hacia un parlamentarismo. Pero evidentemente creo que hay que fijar posiciones intermedias. No sé si es que un régimen semipresidencial, esto requiere otros aspectos que hay que considerar también. Ya se decía, ¿no? El sistema electoral, las fechas en que se realizan las elecciones. Si uno revisa el régimen presidencial francés, bueno, las elecciones parlamentarias en Francia son después de las elecciones del presidente de la República, precisamente como un mecanismo para alinear a la coalición parlamentaria con el presidente que ha resultado electo, ¿no? La vigencia de los mandatos presidenciales. Yo creo, al menos soy de esa opinión, que la reforma que modificó el mandato presidencial, que redujo el mandato presidencial a 4 años sin reelección, fue un error. Y hay gobiernos de distinto tipo, ¿no? Que han
han demostrado aquello, ¿no? Y la obtención de mayorías en el Congreso también cada vez se hace más difícil. Entonces, creo que una clave, insisto, es morigerar, disminuir las potestades normativas que hoy día están radicadas en el presidente de la República. Me parece que hay que revisar el sistema electoral, los tiempos y plazos en que se realizan las elecciones parlamentarias y presidenciales. Creo además que es indispensable asumir que una de las cosas que está demandando el momento constitucional no solo tiene que ver con equilibrar el funcionamiento, la estructura de poder institucional entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional, sino que también tiene que ver con cómo se distribuye el poder. Y eso me parece que hay que abordarlo a través de los denominados mecanismos de democracia directa también, ¿no? Creo que estas cosas van de la mano, de cómo podemos empoderar y dar más espacios, ¿no?, de participación ciudadana. Al final del día, y con esto termino, entiendo que ya estoy en los tiempos seguramente, escúchenme, al final del día me parece que lo que queremos es que el sistema institucional sea capaz de dar respuesta a las crecientes demandas, ¿no?, exigencias que demanda el sistema democrático hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, decano, por esta excelente exposición y también por sus opiniones, que me imagino van a ser después objeto de preguntas y de comentarios de los panelistas y del público, que dicho sea de paso, estábamos con Alberto comentando lo contento que estamos, que ha sido un seminario convocado por el diario con mucha convocatoria, con mucho público, así que nos alegramos que estén acá. Ahora vamos a escuchar al profesor Navarro. Enrique, te damos la palabra. Muchas gracias, Angélica. Felicito la organización de este seminario, al Diario Constitucional, la Universidad Mayor, y también aprovecho a saludar a todos los que están aquí presentes, a Marisol, a Emilio, a Angélica y todos los queridos amigos con los cuales usualmente nos vemos en seminarios académicos. Como os ha señalado, tenemos una larga tradición en materia presidencial. Curiosamente, si uno revisa los detalles de la Constitución de 1833, observará que Mariano Ogaña era un hombre bastante más cercano o simpatizante, por así decirlo, de algunas prácticas de tipo parlamentario. Sin embargo, que quedaron reflejadas en su voto, ¿no es cierto?, en su voto como tal. Pero las leyes periódicas, sin duda, que marcaron un antes y un después de nuestro régimen presidencial. Y si uno lee a los grandes autores de la época, Jorge Uneus, Lastarria especialmente, observará que ellos consideraban las leyes periódicas precisamente como un mecanismo de contrapeso que le otorgaba a los tribunales, digamos al Congreso Nacional, un rol muy relevante en el ejercicio de las políticas públicas. Pero el presidente de la República tenía muchas atribuciones, efectivamente. La Constitución de 1833, como se sabe, es una reforma de la del 28 que en muchos aspectos está tomado también de la Constitución gaditana de 1812. Lo cierto también es que si uno revisa la literatura de la época, incluso internacional, había bastante... le llamaba bastante la atención a algunos autores las atribuciones del presidente de la República en Chile. Por ejemplo, un autor brasilero, comparando las atribuciones del rey de Brasil y el presidente de la República, decía que el presidente chileno era un verdadero monarca sin corona. Efectivamente, nuestro presidente, que además designaba, como se sabe, al sucesor, ¿no es cierto?, Prieto a Bulnes, Bulnes a Montt, a Varas quería por lo menos, digamos, pero nombró al final a Pérez por la guerra civil que también se produjo en 1859. Pero hay una larga tradición también de intervención en las elecciones. Famoso es el recuerdo, ¿no es cierto?, de Domingo Santamaría, cuando se jactaba de que en su biografía quedase constancia de que él había sido un gran interventor, digamos, en las elecciones, precisamente, dando cuenta del régimen presidencial. Balmaceda sufrió, primero, como parlamentario, de alguna manera fiscalizó, interpeló, pero después como presidente sufrió y padeció la rotativa ministerial
y los inconvenientes que presentó el régimen, especialmente entre 1861 a 1891, porque en esa segunda etapa, por así decirlo, autores consideran, en Julio Jaise y otros, por ejemplo, que es un régimen ya semi-parlamentario, digamos, o con particularísticas bien especiales a partir de esa fecha y después con las reformas liberales de 1874. La guerra civil, el enfrentamiento que significó la muerte de miles de chilenos, trajo aparejada el establecimiento de un régimen parlamentario, o un régimen semi o pseudo parlamentario, como en realidad se denomina, o asamblea, como más bien lo denominaba la doctrina, porque en realidad el presidente de la República no tenía la facultad para disolver, obviamente, la Cámara, ni había mecanismos de clausura del debate. En fin, habían varios elementos que fueron objeto de crítica. Pero curiosamente, hay autores que han destacado que entre 1891 y 1924 Chile vivió un periodo bien excepcional donde no hubo estados de excepción, salvo el año 19. Y en Chile la excepción, como sabemos, es la regla general. Y por tanto, los estados de excepción se han aplicado ininterrumpidamente en nuestra larga historia constitucional. El presidente Alessandri, cuando insta por este nuevo texto, ¿no es cierto?, que se plebiscitará en 1925, apunta a un régimen presidencial. Pero es curioso, y lo ha notado tanto Marisol, ¿no es cierto?, como Emilio en su exposición, los dos grandes partidos de la época, el Partido Radical y el Partido Conservador, en lo que un autor llamó la Alianza Diabólica, se pusieron de acuerdo precisamente para abstenerse en relación a la entrada en vigencia de la Constitución. No estaban de acuerdo. El Partido Comunista era partidario derechamente incluso del voto azul parlamentario. Bueno, e incluso uno observa sendos proyectos en la década de los 40 y 50 de los dos partidos por restablecer ese régimen. También el Liberal Unido en parte. Entonces, de alguna manera esta carta fue impuesta contra la voluntad de los grandes partidos de la época que eran partidarios de un régimen parlamentario o por lo menos con esa característica. Efectivamente, la Constitución del 25 establece un presidencialismo muy fuerte, como muy bien anota Emilio Oñate. Hans Kelsen, en un notable artículo en 1926, hacía constar precisamente que revisando las atribuciones del presidente de Estados Unidos y el presidente chileno, el chileno tenía más atribuciones, o sea, teníamos un presidente que tenía más atribuciones que el presidente de Estados Unidos y que ya en el siglo XIX tenía más atribuciones que el rey de Brasil. Bueno, esa es un poco la tradición que tenemos nosotros desde el punto de vista presidencial. Sin embargo, efectivamente, tanto en 1943 como en 1970, el constituyente derivado reformó la Carta para acrecentar, por ejemplo, la iniciativa exclusiva, como señalaba muy bien Marisol, en materia, ¿no es cierto?, tributaria, en materia impositiva, en materia de gastos. Había siempre una crítica para el funcionamiento, de alguna manera, poco responsable de los parlamentarios en el financiamiento de estas normas. Y eso lo expresará muy bien el presidente Ríos, el presidente Alessandri y después el propio presidente Frei. De hecho, el Tribunal Constitucional surge de algún modo, según algunos autores, y un estupendo trabajo que realizó Felipe Meléndez hace algunos años, publicado en la Editorial Jurídica, resalta aquello, que el propósito era que el órgano constitucional de alguna manera fiscalizara, preservara el rol precisamente del presidente en materia de iniciativa exclusiva y dentro del ámbito de las relaciones con los demás poderes. La Constitución de 1980 restablece un régimen presidencial, es una constitución hija de su tiempo, obviamente, es heredera de la Guerra Fría, no cabe duda, y obviamente eso después se va a ver morigerado a partir del 89 y el año 90. Pero fíjense ustedes que una de las primeras cosas que se modificó en la reforma del 89 fue la potestad de disolver la Cámara de Diputados, que el texto lo contemplaba en una oportunidad que también era criticado porque se consideraba que no era un elemento propio, por así decirlo, del régimen presidencial. Las reformas, por otro lado, del 2005, si las analizamos con detención, podemos observar que han incrementado también el rol del Congreso. Por de pronto el Congreso, y eso lo podría exponer obviamente con mayor conocimiento que yo, la profesora María Angélica Benavides, digamos, pero en materia de tratados internacionales, el Congreso ya tiene un rol mucho más relevante a partir del año 2005. Por supuesto que insuficiente para el Congreso, que es tímido. Desde el punto de vista, a su vez, de
de la actuación. Fíjese, las interpelaciones, que parece algo más propio, pseudo parlamentario, aunque no son en realidad preguntas, ¿no es cierto? Se le formula, pero se habla de interpelaciones por parte del Congreso, aunque en los 15 años de aplicación ha tenido una ejecución tenue. Las comisiones investigadoras que se constitucionalizaron, ¿no es verdad? Y eso, y además, como también se señaló por Emilio, el régimen y la duración. El presidente de la República, vivimos en una situación bastante barroca, porque el año 80 el mandato era de 8 años. Después, Patricio Aylwin, que fue un gran gobierno en la historia de la transición, duró 4 años. Frey, en un caso notable, en Europa le llama la atención cómo pudo suceder algo y que solo podía suceder en Chile, que era una verdadera Suiza, eso nos decían antes, en donde el presidente de la República había sido electo por 8 años, pero asume en un mandato de 6 años, es bien notable. Y después se reduce a 4 años. Los senadores, en cambio, duran 8 años. Y no es raro porque efectivamente la reforma del 2005 tuvo su origen en sendas iniciativas en el Senado, en las dos grandes coaliciones. Entonces nos encontramos, para ir cerrando, una situación compleja. ¿Por qué? Porque el ministro coordinador al que se ha aludido efectivamente no ha tenido nunca una aplicación. Nunca una aplicación. Incluso hay candidatos que yo los escuchaba que eran partidarios de proponer esta institución, porque en realidad, como sabemos, en Chile no, las leyes normalmente no se leen. A pesar de lo que decía García Márquez, ¿no es cierto?, que le llamaba la atención que Chile era un país tan legalista que la ley se vendía en la calle, digamos, aunque no se aplica, ese es otro problema, pero que se vendía, sin duda. Bueno, y eso se ve manifestado en este tipo de instituciones, pero claramente hay una crítica hoy día mayoritaria al presidencialismo, un exceso de presidencialismo. La iniciativa, como se ha señalado, en materia de alto alcance, es muy raro una norma que no tenga un alcance de gasto, prácticamente, lo cual incide en la iniciativa del presidente. Por otra parte, en las atribuciones judiciales, el presidente de la República vela por el correcto desempeño de los jueces, una norma que viene del siglo XIX. Tiene facultades de indulto. Bueno, esas normas evidentemente deberán modificarse, son propias de una expresión monárquica. El rol en materia de asignación de ciertas autoridades, por ejemplo, los embajadores en la Constitución del 25 eran designados con acuerdo del Senado. Y yo creo que el Senado tiene que tener un rol. Y con esto voy cerrando. Hay que ver también en qué perspectivas nos vamos a visualizar en el trabajo de los constituyentes, porque yo siempre he sido por lo menos defensor del bicameralismo, creo que Chile tiene una larga tradición desde 1822, pero hay algunos que instan hacia el unicameralismo. Bueno, eso tiene un alcance distinto. En segundo lugar, hay que pensar también el multipartidismo en el cual nos encontramos hoy día. Entiendo que hay más de 17, ¿no es cierto?, partidos políticos hoy día que son muy similares a los que podían existir en los años 50, ¿no es cierto?, 60. Entonces, sin duda que un buen parlamentarismo funciona al alero de partidos políticos fuertes, estables y grandes coaliciones. Entonces, eso debiera también observarse, analizarse. En suma, si uno revisa la historia de nuestros 200 años, 210 años ya de independencia, sin duda que el presidencialismo es parte de nuestro ADN constitucional, por alguna manera, como señalaba, ¿no es cierto?, Marisol al inicio, como un elemento que no se... Y por eso la famosa hoja en blanco no puede ser tan en blanco que ignore nuestras tradiciones y nuestra historia constitucional, porque ahí sería un salto al vacío prácticamente, o un papel simplemente, como decía Ferdinand Lasalle. Creo que este va a ser uno de los temas cruciales en los cuales va a discutirse en el nuevo texto, pero percibo yo un ambiente bastante amplio de crítica al presidencialismo y por tanto de instar hacia un semipresidencialismo o un semiparlamentarismo o un mecanismo atenuado, pero también, y esto es muy importante, la ciudadanía hoy día exige instituciones como la revocatoria, que no era propia del sistema nuestro, o la mayor convocatoria a plebiscitos, digamos, porque sienten la necesidad de ser consulta, pero por otra parte, los plebiscitos de alguna manera cuestionan también el rol que le corresponde a los representantes. De manera que hay que buscar un justo y adecuado equilibrio. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, por tu exposición completa, llena de datos históricos y reflexiones interesantes, como siempre. Ahora yo les voy a dar la palabra a alguno de los panelistas si quisiera complementar hacer alguna observación
y sobre todo invitar a nuestro público, al público que nos haga las preguntas, poniendo ahí, haciendo clic abajo en reacciones, donde dice reacciones, que apretar, y yo voy a ir dando la palabra, abriendo el micrófono para que puedan plantear su pregunta. Marisol, Emilio, Enrique, si quisieran, bueno, Enrique es más difícil porque habla al final, pero Marisol y Emilio, por si quisieran complementar algo de lo que señalaron. Fíjate que yo prefiero, María Angélica, darle la palabra al público para que podamos interactuar con ellos. Pero Emilio, no sé, Enrique, usted... Estoy totalmente de acuerdo, Marisol. También creo que es lo mejor. Sí, sí, por supuesto. Ya, entonces le damos la palabra al público. El que quiere participar, por favor que apriete ahí abajo donde dice reacciones. Y salen unas manitos. Y hay que poner ahí, elegir cualquiera de las dos manitos. Ahí hay unas manitos. Marco parece, Sergio. Que no los veo. Aquí están, claro, perfecto. Muchas gracias, Marisol. Marco Moreira, vamos a abrir entonces el micrófono para que plantees tu pregunta. El que si nos puedes ayudar. ¿Ahí me escuchan? Sí. Muchas gracias. Mire, la consulta mía va en casi lo último que habló el caballero, no recuerdo bien su nombre, el tema de la hoja en blanco. Hoy en día es un tema de discusión, bueno, en mi trabajo también se habla bastante, pero ¿cuál es el punto de vista o cuál es la diferencia entre estar con la hoja en blanco y o trabajar desde lo que tenemos hoy en día? Enrique, yo creo que el último caballero... Sí. Vamos respondiendo una a una, ¿sí? Yo creo que si todo, sí. Yo, en relación a la pregunta de Marco, me parece que era, ¿no es cierto? Evidentemente, la hoja en blanco a mí me parece una figura en general más literaria. Con eso se quiere decir que se va a partir de cero, sin el texto necesariamente, obviamente, el actual, y por tanto, si no hay acuerdo, lo que no está ahí aprobado por los 2/3 no se contempla en la Constitución política. Pero evidentemente, como hay un quórum importante de 2/3, que es por lo demás la experiencia que uno observa en el derecho comparado, ¿no es cierto? En la Constitución norteamericana, la española, la alemana, tienen quórum de 2/3 también. Entonces, este quórum de 2/3 permitirá consensuar de alguna manera un texto en el cual las bases, principios, derechos fundamentales y la parte orgánica tenga una armonía. Ahora, esto va a depender también mucho de cómo quede redactado el reglamento de la convención, cómo va a trabajar la convención, porque este es un tema pendiente. Hay países en los cuales ha habido mala experiencia, obviamente en el caso de Bolivia todos sabemos que la propia convención se declaró soberana y desconoció después las atribuciones del Congreso. En el caso nuestro eso se encuentra acotado. Y además, el propio proceso constituyente hizo presente que los tratados internacionales, las sentencias judiciales, ¿no es cierto?, ejecutoriadas y la forma republicana y democrática eran límites para el ejercicio del poder constituyente. Obviamente, la Corte Suprema, a través de 5 jueces, podrá revisar aspectos solamente procedimentales, pero evidentemente ahí quedan planteados elementos a considerar. Por tanto, en suma, me parece que la hoja en blanco es una idea, en el sentido que no se parta de un pretexto, sino elementos a consensuar, pero creo que por una parte hay elementos que conforman limitaciones de acuerdo al propio texto, y por otro lado tenemos una larga tradición. Sería inimaginable, obviamente, que nosotros instaáramos hacia un régimen monárquico, por poner un ejemplo, como sí lo planteó Brasil en 1988. Entonces tienen realidades completamente distintas, y me imagino que en nuestro país deben haber muchos que les gustaría ser monarcas. No tengo la menor duda de aquello, Enrique. Emilio, Marisol, si quisieran también ustedes aportar esa respuesta, o le damos la palabra a Sergio Arenas. Profesora, no, solo coincido bastante con lo que plantea Enrique. Yo, bueno,
participé de esta reforma, ¿no? Del capítulo 15 de la Constitución y precisamente abordamos, analizamos esto y por supuesto que aquí hay opinión, éramos 14 integrantes lo de la mesa técnica, pero yo por lo menos soy de los que cree que la hoja en blanco básicamente dice relación con no utilizar supletoriamente en lo que no hay acuerdo el texto constitucional vigente. Pero evidentemente, ¿no? Hay instituciones, hay, no sé, no, si uno revisa las constituciones, la de 1833 tiene disposiciones que están en la de 1925, la de 1925 tiene disposiciones que están en la de 1980, y probablemente la constitución del 2022 va a tener disposiciones que están en las constituciones anteriores, ¿no? Lo que sí creo es que, y esto tal vez algo más procedimental o algo, si ustedes lo quieren, con lo que uno quisiera o que quisiera creer que debieran sentarse los convencionales constituyentes a redactar un nuevo texto, es con buena voluntad y a dejarse convencer respecto de las buenas ideas que hayan entre los que integren la convención, ¿no? Yo no voy a ser convencional constituyente, pero por ejemplo a mí me gusta el régimen parlamentario, pero entiendo, ya lo dije, que es difícil, ¿no? Que se genere en el sistema chileno, por la tradición chilena, por la institucionalidad, ¿no? que tenemos. Pero mantener el actual régimen presidencial en las condiciones que está tampoco lo veo viable. Creo que la hoja en blanco también apunta en su espíritu, si ustedes lo quieren desde el punto de vista interpretativo, también a tratar de buscar consensos y aperturar soluciones para el nuevo texto constitucional. Yo creo que eso es bien importante también, ¿no? Abrirse al diálogo y a dejarse convencer entre los convencionales. Solamente eso quería acotar. Muchas gracias, profesor, y es muy cierto lo que dice, además, porque no olvidemos que él estuvo, como señala en la mesa técnica, que generó esta, que le dio forma, digamos, a este acuerdo. Marisol, si tú quisieras también... Yo preferiría sinceramente favorecer, veo cuatro manos más levantadas, entonces a lo mejor puedo reservarme, porque estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho. Entonces seguimos con otras preguntas. Sergio Arenas, para que le abran el micrófono. Ya, muchas gracias. Bueno, esta pregunta es general para los tres. Básicamente en esta exposición se ha hecho mucho énfasis en el tema de la tradición política. Sin embargo, la gran crítica que se le hace cuando se apela a esto es que básicamente la tradición apela a un porqué, mientras que las reformas siempre apelan a un para qué, a un futuro. Y básicamente la tradición chilena y latinoamericana sobre el presidencialismo ha sido básicamente una tendencia hacia el caudillismo. Lo podemos ver en las constituciones, en la historia constitucional, en la cual el poder del presidente en la letra ha ido más bien aumentando más que descendiendo, sin perjuicio de otros mecanismos de control. Entonces, claro, la duda es cómo se contribuye eso con la demanda de mayor horizontalidad de poder que se ve en los actuales movimientos, y que un sistema presidencial parecía ir en contra de eso. Aparte, por ejemplo, siempre se reclama que el centro del poder en el sistema presidencial está en el presidente, y con un sistema parlamentario el centro del poder se va un poco, si compartido o no, con el Congreso, lo cual ayudaría, por ejemplo, a una concepción más horizontal, más descentralizada del poder, no solamente a nivel territorial, sino también en general a una mayor participación ciudadana. Quisiera entonces preguntarle a ellos cómo se puede mirar esto, relacionar con la idea a futuro del desarrollo político del país. Muchas gracias, Sergio, por la pregunta. Marisol, Enrique, Emilio. Marisol. Ya, ahí no podía desbloquearme del mood. A ver, muchas gracias, Sergio, por la pregunta. Personalmente, cuando yo digo que el presidencialismo forma parte de la identidad constitucional chilena, que es la traducción
más jurídica del concepto de la tradición constitucional. Me baso, como dije, en un concepto jurídico que ha sido elaborado por los tribunales constitucionales europeos. Ahora bien, tú te preguntas el porqué del presidencialismo, cuáles son sus fundamentos más profundos, y yo creo que ahí hay que tener cierto cuidado frente a los mitos e interpretaciones que se han esbozado por parte de la doctrina y también de algunos personeros políticos. El mismo Gargarella, que es un constitucionalista tan reconocido en Latinoamérica, se encarga de identificar el presidencialismo con el autoritarismo. Entonces, mentalmente, quien lea Gargarella le suena a que presidencialismo es exactamente la continuación de gobiernos militares como los que dominaron América Latina desde la década de los 60 en adelante, y no necesariamente es así. Yo creo que, como bien dice Enrique, cada pueblo constituye una identidad propia. Y Haber le agrega, la Constitución es el reflejo de la cultura de un pueblo. Y si desde el año 1990 hemos sido capaces de vivir en democracia bajo una figura presidencial que definitivamente ha desempeñado un rol muy importante como ordenadora del proceso político, me parece a mí que eso nos aparta un poco de la identificación matemática entre presidencialismo y autoritarismo, como sí podría ser aplicable al resto de los países latinoamericanos. Sergio, hay un libro que describe la historia política argentina, por ejemplo, que se denomina La República Perdida, porque es una suma de caudillismos que se repiten. Y así sucede en muchos otros países, pero creo que afortunadamente para nosotros Chile puede mostrar una historia institucional diferente. Ahora, el para qué, como tú nos invitas a reflexionar hacia adelante, a mí me parece que inevitablemente el presidente de la República es un representante de la soberanía popular que exhibe un programa de gobierno ante el electorado, una mirada holística de bien común a ser concretada en un periodo determinado de gobierno. En consecuencia, eso a mí me parece muy determinante. Cuando el pueblo, cuando el cuerpo electoral vota por el presidente de la República, no vota exclusivamente por la persona que elige, sino que vota por un programa de gobierno que quiere que se materialice. Pero que él no puede materializar solo, porque no todo va a ser objeto de la potestad reglamentaria, de decretos, de reglamentos, de instrucciones presidenciales. Necesita materializarlo con el apoyo del Congreso a través de leyes. Pero me parece que ahí hay un depósito de confianza en la democracia que en el caso de Chile ha demostrado estar radicado prioritariamente en el presidente de la República. Ahora, yo creo que el punto está, como aquí se ha planteado esta tarde, en equilibrar aquello. Y al equilibrarlo con potestades del Congreso que realmente sean potestades de checks and balances y que favorezcan un concepto que aquí no se ha mencionado todavía, que es el de la gobernabilidad, tenemos que naturalmente revisar las potestades del presidente, pero tenemos que revisarla en el contexto de un Estado crecientemente regulador, de un Estado en el cual, como la mayoría de los estados latinoamericanos, el legislador no ha dado el ancho para satisfacer muchas necesidades públicas, lo que ha significado, como decía un autor venezolano hace un tiempo atrás, que ante el defecto o la omisión legislativa, quien haya crecido es el ámbito de la administración. Por eso que Emilio, que es un gran administrativista, coincidirá hoy día conmigo en que la figura del Estado como un sinónimo del gran regulador es probablemente una de las que mejor podría describir el tipo de Estado que tenemos hoy día. En suma, yo creo, Sergio, tu pregunta es muy importante porque a mi juicio hay una tradición que no necesariamente se identifica de la misma manera con la tradición de otros países latinoamericanos, y esa tradición vale la pena considerarla en un adecuado equilibrio de checks and balances, donde, como también dijo Emilio, la participación de la ciudadanía hoy día está llamada a cumplir un rol fundamental.
no solo controles de Congreso, sino que un control ciudadano, una accountability real a través de mecanismos de democracia semidirecta que creo que son inevitables de considerar en la nueva Constitución. Muchas gracias, Marisol. Emilio o Enrique, ¿quieren o seguimos con las preguntas para poder darle oportunidad a más personas, cierto? Jaime Vergara, vamos a abrir el micrófono para que pueda plantear la pregunta. Hola, gracias. A ver, mi pregunta es bien precisa. ¿Cuáles son los elementos del sistema semipresidencial? ¿Qué lo componen? ¿Y cuáles son las diferencias con el presidencial? No me quedó claro así para entenderlo bien. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Emilio. Sí, bueno, Jaime, gracias por tu pregunta, por supuesto, muy en grueso, ¿no? Lo que un sistema, un régimen semipresidencial plantea, ¿no? Es la existencia de un jefe de Estado, de un presidente de la República, ¿no? En donde están fundamentalmente radicadas las relaciones asociadas a la defensa, las relaciones internacionales, y un primer ministro que debe contar con la confianza del Parlamento, del Congreso Nacional, ¿de acuerdo? Que ejerce las funciones gubernamentales, ¿no? Ejerce las funciones de gobierno, por así decirlo, el día a día gubernamental, ¿no? No solo o sea, el gobierno y la administración. Lo que pasa es que, claro, nosotros en Chile además tenemos un problema, bueno, es mi opinión por lo menos, ¿no? No tenemos muy delimitadas en la Constitución las funciones gubernamentales de las funciones administrativas, ¿no? Eso genera una serie de complejidades en el viaje, en la estructura institucional. Pero básicamente es eso. Y el Congreso y el presidente de la República, en un régimen semipresidencial, tienen mecanismos de incentivo. El presidente de la República puede clausurar o llamar a elecciones para que se renueve el Congreso Nacional. El Congreso puede censurar, por ejemplo, al primer ministro, y hay que cambiar entonces al primer ministro, que es el jefe de gobierno. En lo sustantivo, por supuesto, esto probablemente lo podrán compatibilizar con mucho más detalle y precisión la profesora Peña y el profesor Navarro, pero eso es lo sustancial, ¿no? Hay un jefe de Estado, un jefe de gobierno, un primer ministro que cuenta con la confianza del Congreso Nacional, del Parlamento, ¿no? Para ejercer funciones gubernamentales, y las funciones estatales están radicadas en el presidente de la República. Perdona, ¿y ese primer ministro lo elige el Congreso? Claro, tiene que contar con... Lo que pasa es que lo que hay es un voto de confianza, o sea, se propone por parte del presidente de la República que tiene que ser ratificado por el Congreso. En estos modelos hay unicameralismo, pero generalmente es la Cámara Política, ¿no? Quien le da el respaldo a la propuesta que hace del primer ministro, que es designado por el presidente de la República. Vale, ok. Muchas gracias, Emilio y Jaime, por la pregunta. Vamos a ver la pregunta de Camila Anaís. Camila. Aquí está Camila. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para don Enrique Navarro respecto a la última frase que dijo. Mi pregunta es, que a su juicio, ¿de qué forma podríamos llegar a un cierto equilibrio entre la necesidad de la ciudadanía de una mayor participación a través de plebiscitos y que aquello no se vea como un constante cuestionamiento de los representantes? ¿Y de qué forma podríamos llegarlo a plasmar en la nueva Constitución? Muchas gracias, Camila. Está sin... ¿le pueden poner...? Ahí. Ahí, sí. Camila, efectivamente, ese es un tema que se discute mucho, porque en los regímenes clásicos, ¿no es cierto?, donde uno confía en los representantes, digamos, desde el punto de vista de la teoría constitucional clásica, me refiero, se supone que hay un mandato, ¿no es cierto?, las autoridades duran un determinado periodo y después yo
no las reelijo o busco otra. En los mecanismos de demostración o aplicación, ¿no es cierto?, de democracia semidirecta, plebiscitos, consultas o revocatorias son utilizadas y son empleadas con distintas tradiciones. Obviamente, pensemos la tradición cantonesa suiza, ¿no es cierto?, que tiene de largas consultas y preguntas a sus digamos, vecinos en las distintas materias. En el caso nuestro, el plebiscito solo desde la reforma del año 70, el plebiscito solo cabe en la Constitución cuando hay una divergencia entre el presidente y el Congreso Nacional en relación al proceso de reforma constitucional, ¿no es cierto? El presidente veta el proyecto, insiste por 2/3 del Congreso, y en ese caso se puede, es una facultad, llamar a plebiscito. Digamos, no incluyamos acá los plebiscitos comunales, que son una norma que establece obviamente la ley orgánica municipal, pero que también han tenido poca aplicación, porque plebiscitos como tal solo se han hecho en comunas bastante más bien ricas, digamos, ¿no es cierto?, con ingresos más altos. No ha sido una regla básica, se ha aplicado en 4 oportunidades, 4 o 5, ¿no es cierto? Yo recuerdo Las Condes, Zapallar, Vitacura y otro más, Peñalolén puede ser el otro, y no hay más, los otros han sido procesos muy poco aplicados. Entonces, en un sistema en donde yo llame a los ciudadanos, por ejemplo, en que si hay una divergencia en la tramitación de una determinada ley, pueda convocarse a la opinión de los ciudadanos, tiene, por supuesto, un rol distinto allí las personas. Pero yo creo, Camila, que hay que buscar un equilibrio, porque por una parte la democracia en su esencia, en su forma, aunque en realidad Rousseau pensaba en la democracia directa de alguna manera, pero en su esencia la democracia parte de la base de que yo designo a representantes y que esos representantes tienen que dar fiel cumplimiento a su ejercicio del poder. Obviamente, si no lo ejecutan adecuadamente, por ejemplo, se pueden establecer mecanismos de revocatoria de la autoridad que existe en algunos sistemas de derecho comparado, por ejemplo. Y lo que yo planteaba es que hay que buscar, por tanto, un equilibrio, de manera que, por una parte, los representantes cumplan su rol y también estén los ciudadanos en proceso de fiscalizarlo, y por otro lado, que también se les escuche. Ahora, una reforma que ha apuntado también a la renovación de los representantes es la que prohibió la reelección, ¿no es cierto?, que estaba rigiendo inmediatamente en estos momentos, la que prohibió la reelección de más de 2 mandatos, que incluso se aplicó en el hecho retroactivamente, ¿no es cierto? Eso es un caso bien particular y bien especial, y por tanto una autoridad que ya lleva 12 años, ¿no es cierto?, en el caso de los diputados, y lo mismo se aplicó en el caso de los concejales o alcaldes, ¿no es cierto?, no puede ser renovada a su cargo. Pero yo creo que el sistema de plebiscitos, digamos, consultas o los mecanismos de revocatoria deben contemplarse, pero también de manera precisa para que no se desvirtúe el cumplimiento adecuado de las funciones que tiene cada uno de los representantes. ¿Puedo agregar algo, María Angélica? Puesto, Marisol, por favor. Tu pregunta es muy interesante. Solo quiero agregar algo a lo que dice el profesor Navarro. Fíjate que efectivamente una abundancia de plebiscito probablemente va a producir el efecto contrario también. Va a llegar un momento en que va a producir una apatía ciudadana y la gente se va a cansar de concurrir permanentemente a las urnas, y ese es un efecto que no queremos, ¿verdad? Junto con contribuir, como a ti te preocupa, deslegitimar la labor de los representantes. Luego, cuando Enrique habla de equilibrar, tienes que pensar también que hay otras formas de recoger inquietudes ciudadanas. Y no recurrir solamente al plebiscito, y una de esas formas es la iniciativa popular de ley, que se usa en otros sistemas y que es muy interesante. Cuando hay una inquietud ciudadana, establecer que un porcentaje determinado del electorado puede someter la idea al Congreso y el Congreso está obligado a legislarla. Y esto me parece muy importante porque a veces como ciudadanos sentimos que los parlamentarios están en la estratosfera, están legislando sobre cosas que en realidad no parecen obedecer a las inquietudes más urgentes de las personas. Entonces, ahí tienes otra forma de ir equilibrando lo que es participación con representación sin abusar necesariamente el mecanismo del plebiscito. Solo eso, gracias. Muchas gracias, Marisol. Emilio, no sé si quieres acotar algo o pasar. No, estoy muy de acuerdo también con lo que se ha dicho. No, otra pregunta. Si yo también si es voy a hacer posible. otra
pregunta al final. Vamos entonces con la pregunta de Catalina y después de Felipe. Catalina, bravo. Sí, en realidad mi nombre es Pablo Contardo, pero no le pude cambiar el nombre. Así que disculpen. Pablo, entonces. Mi pregunta va, digamos, del origen de toda esta reforma o de este plebiscito que se originó, que dice relación con la validez del proceso constituyente, porque si nos retrotraemos al 2019, esto se originó a través de un acuerdo político. Entonces, la pregunta va relacionada, ¿qué legitimidad, qué validez, jurídicamente hablando, tiene ese acuerdo, más allá que después se haya traducido en una ley? Porque a mi juicio, y esto es una opinión personal, las personas que firmaron ese acuerdo están carentes de potestad para llegar a un acuerdo de esas características, máxime cuando se establecieron ciertos requisitos y quórum previo al debate legislativo. Eso. Muchas gracias. Emilio, si quieres. Sí, por favor. A ver, Pablo, quiero... a ver, ¿qué quiero decir? Yo creo que una de las cosas, ¿no?, que explican, me parece a mí, parte de la crisis institucional o de la desconfianza que hay hacia las instituciones, precisamente es la desafección que hay de la ciudadanía hacia lo público, y en eso también están los partidos políticos, y los partidos políticos que están alejados, por supuesto, de los intereses o de las expectativas reales. ¿No? Alguien ha visto más de alguna vez que los partidos políticos hablan entre ellos mismos, ¿no? Resuelven los problemas de los partidos políticos, no los problemas de la ciudadanía. Pero yo creo que el acuerdo del 15 de noviembre, Pablo, y es por supuesto mi visión, mostró lo mejor de lo que podía hacer la política, ¿no? Las distintas fuerzas llegaron a un acuerdo para definir un itinerario constitucional y darle una salida institucional a la crisis política y social que vivía el país, ¿no? Y por lo tanto, ese acuerdo, ¿no?, que es el acuerdo por la paz y por la nueva constitución, que se firmó ahí en la sala del Congreso Nacional, ¿no?, de Pedro León Gallo, ¿no?, es un acuerdo que permitió que se desarrollara este itinerario constitucional, que fue ratificado por casi el 80% de la ciudadanía, que quiso no solo que hubiese una nueva constitución, sino que esa constitución fuera redactada por una convención constitucional, en donde por primera vez en la historia van a ser ciudadanos electos por votación popular los que van a poder escribir el texto constitucional. Y yo creo que eso le da una legitimidad y una potencia a este proceso, la verdad es que histórica, ¿no? Ahora, si a eso le agregamos además que una convención constitucional que es paritaria y que es la única en el mundo, que además tiene representación de pueblo originario, que además con todas las dificultades, matices, luces, bueno, también va a tener un porcentaje de independientes, bueno, me parece que es un proceso que está absolutamente legitimado, ¿no? Fíjate que en el plebiscito de octubre del año pasado, desde al menos que hay voto voluntario, es la mayor votación que existe para un pronunciamiento en una elección. Y por lo tanto, yo sí creo que es un proceso que está legitimado y que se va a legitimar todavía más cuando ya sea en la fecha de de las elecciones de los convencionales constituyentes, bueno, la ciudadanía escoja quiénes van a poder redactar el texto constitucional. Y también aquí termino con una opinión, yo soy optimista de este proceso, ¿no? Creo que no digo que no vayan a haber dificultades, no digo que no vayan a haber complejidades, no digo que no vayan a haber riesgos, por supuesto que los hay, pero me parece que Chile está mostrando, está expresando una vía institucional para resolver una crisis que podría verse, que corrimos riesgos, y corrió el riesgo de no ser catalizada o procesada adecuadamente. Y aquí creo yo que hay un itinerario ratificado por la ciudadanía para poder resolverlo. Y por lo tanto, le doy no solo plena validez al acuerdo del 15 de noviembre, sino que creo que eso se ha ratificado y fortalecido con el plebiscito de octubre del año pasado. Muchas gracias, profesor. Yo creo que es una pregunta que quizás Marisol o Enrique también pudiesen decir algo, o avanzamos en la próxima. Como ustedes. La próxima, ya. Entonces ahora vamos a... Muchas gracias por tu pregunta, Pablo. Felipe Rivera también pidió la palabra para plantear...
Sí, buenas tardes a todos los presentes. Agradecer a los profesores por la exposición. Mi pregunta tiene que ver con la forma de gobierno semipresidencial, que si es que los constituyentes deciden discutir y cambiar esta forma de gobierno, ¿de qué manera eso influye en el funcionamiento y atribuciones del Congreso Nacional, particularmente en la Cámara de Diputados, que si se llega a esa nueva forma de gobierno necesariamente se va a transformar en una Cámara mucho más política de lo que ya es? Entonces, ¿de qué manera influye ese cambio de forma de gobierno en las atribuciones de la Cámara de Diputados y qué atribuciones tendría el Senado en este caso ante el inminente aumento de facultades de la Cámara de Diputados? Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Marisol. Yo no sé si esta vez quiere partir Enrique y si quieres después complemento yo algo, Enrique. ¿Prefieres partir tú o digo algo yo preliminarmente? Ya. Bueno, voy a decir algo preliminarmente. Muchas gracias, Felipe. Una interesante pregunta. Lo primero que a mí me parece que hay que dejar sentado aquí, también en consideración a la pregunta que había hecho Jaime Vergara, es que uno de los requisitos o de los supuestos para que funcione un régimen semipresidencial es que tú tienes que tener un jefe de Estado y un jefe de gobierno que actúen más o menos sintonizados. Más o menos sintonizados. La experiencia francesa, que es el modelo en esta materia, demuestra precisamente que cuando no hay sintonía entre el jefe de Estado, por un lado el jefe de Estado tiende a tener un rol más bien simbólico, como en los gobiernos parlamentarios clásicos, como el caso de la reina Isabel o el rey Felipe en el caso de España, de forma tal que si quieres mantener la idea de un presidente de la República que, siendo jefe de Estado, tenga alguna voz en materia de políticas, como es la política de defensa y de relaciones exteriores, tiene que haber una sintonía con el jefe de gobierno. Eso es lo primero. Y lo segundo, que lo destacaba también muy bien Emilio, es que parte del éxito de un régimen semipresidencial consiste en la disciplina partidaria. Y en esto me parece que el régimen semipresidencial comparte mucho de las exigencias y de la mecánica propia de un régimen parlamentario, porque este factor de la confianza a la que aludía el profesor Emilio Oñate es muy fundamental. ¿Por qué? Porque la Cámara Baja del Parlamento puede precisamente censurar al primer ministro y normalmente hay solidaridad, es decir, al caer el primer ministro, cae el gabinete completo. Por lo tanto, se produce ahí una crisis gubernamental de proporciones. Por lo tanto, mi postura original al exponer en mi primera ronda de intervención de que había que mirar el régimen de gobierno como algo más amplio, como régimen político, incluyendo a los partidos políticos, pasa precisamente por preguntarnos, ¿vamos a permitir que lleguen al Congreso hasta las minorías más ínfimas con tal de admitir todo tipo de representación? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿vamos a mantener un sistema electoral que en la práctica ha favorecido la fragmentación de los partidos políticos y que dificulta el arribar a consenso? Y si eso es así, como consecuencia, ¿cómo va a ser capaz de sustentar un gobierno, el jefe de gobierno, que es esta especie de primus inter pares, ¿verdad? Que va a ser el que está llevando a cabo la política concreta del país. En consecuencia, son una serie de interrogantes, Felipe, que a la luz de la experiencia comparada hacen que pensemos que los convencionales constituyentes o que abriguemos la esperanza de que si se va a instituir un régimen semipresidencial en Chile, consideremos todos estos elementos, todos estos factores que en definitiva van a repercutir en el éxito o el fracaso del nuevo régimen político. Muchas gracias, Marisol. Enrique. Sí, complementando,
lo que señala Marisol, efectivamente el régimen electoral es muy importante. En Inglaterra tenemos un sistema electoral uninominal, ¿no es cierto? O sea, hay 650 distritos y cada distrito permite que el que tenga más votos se lleva, digamos, esa representación. Entonces, no es el sistema proporcional, por ejemplo, que tenemos, o cifra repartidora que hay en Chile. Y por otra parte, como en un sistema parlamentario existe compatibilidad de cargos, ¿no es cierto? Los parlamentarios asumen cargos políticos y después, a su vez, cuando se produce el cese, digamos, ¿no es cierto?, de sus funciones, vuelven al Congreso. Entonces, hay una relación distinta, pero efectivamente, Felipe, el rol de la Cámara de Diputados del Senado también va a haber que analizarlo en un contexto de atribuciones recíprocas, porque efectivamente, por ejemplo, hoy día el Senado participa, por ejemplo, en la aprobación de determinadas autoridades, el nombramiento de determinadas autoridades, tiene un rol, e incluso tiene la función consultiva. Cuando se eliminó el Consejo de Estado en la Constitución de 1925, que fue un órgano que existió en Chile en la Constitución del 33, el Senado es el heredero de esa función consultiva. Y que ha tenido en general poca aplicación salvo en materia internacional. Entonces, efectivamente, sí hay elementos a considerar desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista de las atribuciones que va a tener la Cámara de Diputados, y por otro lado, desde el punto de vista de la vinculación que tenga que tener a su vez con las atribuciones que se le otorguen al Senado. Muchas gracias, Enrique. Yo, con la pregunta de Felipe y las respuestas a que dio lugar esa pregunta, la verdad que yo me quedé sin la mía. Así que no la voy a plantear. Nosotros con esto yo creo que ya vamos dando por terminado el seminario. Agradecemos. El profesor Fernández me está haciendo algo ahí. ¿Será que quiere que no lo veo en el...? Samuel Fernández, el micrófono, por favor. Profesor, le van a desactivar. Ahí la desactivaron. Bueno, ahí sí, muchísimas gracias. A ver, quería agradecer y felicitar a Marisol, a Emilio y a Enrique por esto, a ti, por la incorporación a la Universidad Central. Y además quería una brevísima reflexión, algo internacional, respecto de la participación de los distintos poderes en los tratados. Ya sabemos que cualquiera sea la fórmula interna, la participación chilena en ellos es una de las cientos de participaciones que podrían llegar a ocurrir. De manera que eso incide muy poco en la elaboración de tratados internacionales. Y lo otro que quería preguntarle a mi querido colega es si tienen pensado algún mecanismo de control de constitucionalidad por parte de un presidente o semipresidencial, cualquiera sea el sistema, y de los parlamentarios o semiparlamentarios en caso de que violen la Constitución, que tengan o no violada de forma tan expresa, pero de forma directa o indirecta. ¿Qué mecanismo lo tienen pensado para un control de constitucionalidad político interno, no del Tribunal Constitucional, sino el balance, el equilibrio que ustedes han aludido muy bien? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fernández. Le vamos a dar la palabra a los expositores y vamos a decir que nos queda una sola pregunta, que es la de Sun Yong Jung, ¿ya? Y con eso vamos a cerrar el seminario. Profesores, ¿quién quiere abordar la pregunta del profesor Fernández? Enrique, tiene el micrófono. Sí, muy interesante la pregunta del profesor Samuel Fernández. Efectivamente, es lo que el Tribunal Constitucional efectúa, no sé, el Consejo Constitucional francés o el Tribunal Constitucional español o el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, de Karlsruhe en Alemania, realiza, obviamente es un control de constitucionalidad, no es un control distinto, y en ese sentido lo que es
políticamente, las political questions, ¿no es cierto?, las discusiones políticas quedan entregadas al resorte de los órganos. Entonces ahí vamos a requerir un ejercicio responsable de las atribuciones, y en eso la idiosincrasia y la tradición nuestra puede jugarnos a favor o en contra, digamos, según cómo se quiera estudiarse, porque precisamente yo creo que en nuestro fuero interno, en nuestra historia, tenemos muy cercano lo que observó Chile entre 1891 y 1925, que el Parlamento, digamos, se despreocupó de la cuestión social, en fin, entonces hay una crítica muy fuerte, y por tanto, si a eso le agregamos un multipartidismo, que es una tendencia también fuerte en este momento, no va a ser efectivamente fácil buscar acuerdos que estén en un equilibrio y que de alguna manera produzca una sesión feble. Pensemos lo que vive hoy día España, ¿no es cierto? Es una sesión muy compleja, además acrecentada por temas de autonomía, que nosotros también las vamos a tener, obviamente, en otro tipo de regiones. Y eso va a incidir por lo mismo, creo yo, en asuntos bien difíciles. Y por tanto, yo recuerdo Louis Favoró, gran constitucionalista francés, nos comentaba el año 2000 en un seminario, nos decía, yo he participado en la redacción de 20 constituciones, en varios africanos. Y dice, ¿pero usted conoce, profesor, los países? No, no he estado nunca. Pero la verdad es que cada constitución obedece a la realidad, digamos, de su respectivo país. Y eso yo creo que es muy importante para que no tengamos un fracaso institucional. Así es. Muchas gracias, Enrique. Bueno, ahora vamos con la última pregunta de Sung Jong. Ahí. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de participar. Estoy acá como candidato a constituyente. Decidí aprender escuchando a los profesores y estoy muy feliz. Muchas gracias. Y en realidad son 3 preguntas cortitas para cada uno de ustedes. Lo voy a hacer muy breve. Al profesor Emilio Oñate me gustaría preguntarle, por ejemplo, ¿a usted le gusta el parlamentarismo? Con actual crisis institucional en Chile, ¿cree usted viable el parlamentarismo en la nueva constitución? Y para el profesor Enrique Navarro, que ha mencionado sobre la participación ciudadana, si ve factible, por ejemplo, que haya un sistema de mociones populares para dar paso a plebiscito, por ejemplo, a través de un sistema electrónico, si logramos juntar cierta cantidad, un porcentaje importante de firmas electrónicos para dar paso a un plebiscito, por ejemplo. Y para la profesora Marisol Peña, que al escuchar sentí muy identificado con la propuesta que he hecho hasta ahora durante la campaña, y muchas gracias porque me ha ayudado mucho a sentir que no estoy tan perdido. Sí, de verdad que muchas gracias. Pero usted lo mencionó recién cuando intervino, justamente era la pregunta que tenía, en que durante la exposición mencionó que hay 25 partidos, pero solo 17 partidos tienen representación en el Parlamento. Claro, tenemos desconfianza en aquello que lideran el país, pero creo que los partidos políticos son importantes cuando funcionan bien, cuando todo partido trabajan para sus ideales y así construyen juntos el país. En ese sentido, creo que la representatividad es importante y solo quiero preguntarle, ¿sí cree factible que en una elección, que según los porcentajes que obtenga en las elecciones cada partido puede tener representantes, incluso no por el sistema DONT, sino si un partido obtiene, por ejemplo, 2, 3%, pueda tener representantes en el Congreso? Esas son 3 preguntas y yo creo que va a ser breve, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Sung Jung. Marisol, si quieres comenzar con la respuesta. Está muteada el que... Ahora sí, ahora se escucha, sí. Muchas gracias, Sun, y me alegro mucho haberte ayudado con ideas para tu campaña. Y ojalá seas convencional constituyente. A ver, se podría decir mucho porque en materia de sistemas electorales el más experto en el mundo, que es Dieter Nolen, ha estudiado tan diversos modelos, pero nuevamente rescato lo que dice el profesor Enrique Navarro, hay que ver qué es lo que nos queda a nosotros literalmente como anillo al dedo. Y pareciera que la crisis de representatividad que ha vivido nuestro país revela 2 cosas. Por un lado,
por un lado, que es necesario combinar una democracia representativa con una democracia crecientemente participativa. Y por otro lado, desde el punto de vista del sistema electoral, me parece que hay que revisar este sistema de las listas de partido y también de los pactos electorales, que sabemos que son pactos, o sea, son alianzas para enfrentar la elección en una situación mejor posicionada, pero que no representan necesariamente desde el punto de vista político verdaderas alianzas de colectividades que comparten principios y valores comunes. ¿Qué quiero decir con eso? Que probablemente algo que va a interpelar a los futuros convencionales constituyentes es si liderar desde la Constitución un sistema a partir del cual la representatividad favorezca mejor las preferencias individuales. Una de las críticas al sistema mayoritario, recordarán ustedes, fue que se perdían candidatos por este sistema de las listas, la lista, digamos, que obtenía, que tenía un candidato muy vendedor, llamémoslo así, de alguna manera se llevaba los 2 escaños, porque era un sistema binominal, siendo que el segundo candidato a lo mejor no era un candidato tan votado por la ciudadanía. Y fue así como históricamente aquí en Santiago se perdieron candidatos muy relevantes. ¿Qué está indicando eso? Que a lo mejor las preferencias ciudadanas se verían mejor representadas por un sistema de mayorías individuales. Hay de hecho un movimiento que se está presentando también a convencional constituyente, tiene un representante que va porque el Congreso se constituya por aquellos representantes que a lo menos obtengan el 50% de la elección, ojalá más uno, para que sean verdaderas mayorías decididas por la ciudadanía las que se sienten en el Congreso Nacional. Esa podría ser una opción. Me quedo aquí porque habría mucho que decir. Gracias, Zoom. Muchas gracias, Marisol. Profesor Oñate. Sí, gracias, Zoom, también por tu pregunta, ¿no? Y felicitaciones y el mayor de los éxitos en tu campaña convencional constituyente. Mira, yo lo dije, a mí me gusta el parlamentarismo desde el punto de vista teórico. Esto supone que en el fondo hay un mix entre el Parlamento y el Ejecutivo, ¿no? Los ministros son parlamentarios, hay un primer ministro que surge desde el Parlamento, pero evidentemente es mover el péndulo de la historia constitucional o de la tradición chilena presidencialista, ¿no? Muy fuerte al otro extremo, ¿no? Y por lo tanto, uno tiene que asumir que es muy poco probable que un régimen de esa naturaleza se instale en Chile bajo el contexto de una nueva constitución. Yo creo que creo que debe ser parte de la discusión, de la reflexión, por supuesto, pero lo veo poco viable, ¿no? Y por eso es que yo digo más bien, bueno, avancemos a un modelo que moligere, que disminuya el presidencialismo, que a lo mejor le incorpore elementos, funciones propias del parlamentarismo, ¿no? Y que tengamos una suerte de híbrido. Hay algunos que han hablado de presidencialismo parlamentarizado, en fin. Básicamente de lo que se trata es de morigerar las atribuciones del presidente de la República. Creo que además el régimen parlamentario desde el punto de vista teórico, conceptual, requiere algo que en Chile no existe, ¿no? Y que también tiene que ver con una cuestión, si ustedes lo quieren, de contexto o incluso más allá, no exclusivamente jurídica, metajurídica, ¿no? Que requiere una cierta fortaleza de los partidos políticos, ¿no? Una cierta confiabilidad también de las estructuras políticas. Es evidente que eso se requiere, y bueno, Chile no está pasando por ese momento, ¿no? Creo que sería un error hacer un diseño institucional de arriba hacia abajo, ¿no? Creo que hay que hacer un mix. Hoy día la ciudadanía, la estructura institucional no puede verse forzada por un régimen político que requiere, entre otras cosas, no al sistema electoral, pero entre otras cosas, un régimen de partidos políticos. Por lo tanto, independientemente de que me guste teóricamente el modelo, lo veo muy inviable para el sistema chileno, ¿no? Muchas gracias, profesor. Y Enrique, para terminar, entonces. Muy interesante, agradezco la pregunta a Zoom y también le deseo mucho éxito. Va a tener más tiempo ahora todavía para la elección. Yo creo que sin duda que la posibilidad de que los ciudadanos hayan mociones populares es una iniciativa popular, como se comentó nosotros por Marisol, es una institución que hay que considerar
hoy día muy fuertemente, porque en general, si ustedes observan cómo se tramitan las leyes, las cámaras, la Cámara de Diputados, a través de las distintas comisiones, normalmente invita a especialistas, pero antes en la historia, yo no quiero decir que todo tiempo pasado fue mejor, porque es una constante, ¿no? Pero en este caso es así. Si uno observa la historia de las reformas legales en los años 50, 60, las cámaras estudiaban con rigor, en realidad, los textos. Hoy día se invita ocasionalmente a algún especialista o algún amigo, algún parlamentario, digamos, para que ponga, y eso evidentemente hace muy feble la tramitación. Por tanto, yo creo que es importante que los ciudadanos tengan la posibilidad de iniciativas a través de mecanismos, obviamente, que garanticen la seriedad, un número mínimo de firmas. Vamos a vivir en tiempos tan distintos. Esta constitución, ¿no es cierto?, del 2022 va a ser, digamos, una constitución que por lo menos a eso aspira una que rija medio siglo, 50 años, digamos, eso es lo que normalmente dura una constitución promedio en nuestro país. Bueno, ojalá que eso esté también imbuido de las tecnologías que hoy nos encontramos. Este mismo sistema en el que nos encontramos hoy día exponiendo, ¿no es cierto?, vía Zoom, era inimaginable hace 2 años, no lo habríamos imaginado, y sin embargo nos permite conectarnos con todo, pero eso también exige que haya mecanismos, digamos, de conexión de todos los ciudadanos. En fin, hay varios elementos que yo creo que con el desarrollo, digamos, la modernidad va a aplicarse, pero me parece que la moción, la posibilidad de que haya iniciativas populares es muy importante, y también la posibilidad de que en casos excepcionales hayan revocatorias, digamos, cumpliendo con algunas exigencias, porque eso permitirá que los ciudadanos cumplan con la fiscalización de sus autoridades y que también se sientan más representantes, porque eso es algo que en general las personas echan de menos, pero también teniendo presente que la Constitución es una norma de carácter general, que establece los grandes principios, los grandes derechos esenciales y la organización, pero no resuelve los problemas que van a tener que materializarse después en leyes y en reglamentos. Y por tanto la Constitución, y ahí hay otro desafío que van a tener los constituyentes, es si queremos una constitución digamos, al estilo europeo, por así decirlo, más acotada, más precisa, o si queremos una constitución como en Latinoamérica se han dictado en los últimos años, que son muy extensas, con muchos artículos, y que a veces también generan una situación de crítica, porque las normas, digamos, no se aplican en la práctica. Entonces eso hay que considerarlo mucho, llegado el momento de pensar en la redacción de nuevas instituciones. Angélica, ¿me permites una palabra, por favor? Por favor, Alberto. Bueno, yo quisiera, en nombre del Diario Constitucional y de la Universidad Mayor, la Escuela de Derecho, darle las gracias. En primer lugar, permítame a María Angélica Benavides, que nos ha permitido llevar adelante este coloquio de una manera muy ponderada, muy pausada. Realmente, además de que nos ayudó a armar este coloquio, estamos muy agradecidos. También a los participantes, a la Marisol, a Emilio, a Enrique, que es de la casa, Enrique, entre otras cosas, darle gracias. Nuestra idea es seguir con estos coloquios una vez cada 7 días, una vez a la semana, cada 10 días, porque la intención del Diario Constitucional y de la Universidad Mayor es cooperar como se hizo con Zoom, que dice, mira, vengo aquí para aprender. Bueno, lo que nosotros queremos hacer como diario es justamente participar en el debate, dar ideas, con amplitud de mente, obviamente, y entendiendo que hay posiciones que pueden ser en un sector o otras más favorables a otra idea, a otro sector, pero lo importante es el diálogo, lo importante es cambiar las ideas, lo importante es llegar a acuerdos, y en eso queremos nosotros contribuir, y tenemos un programa hacia adelante que ojalá puedan ustedes volver a participar y la María Angélica a volver a coordinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Y bueno, con esto damos por terminado el seminario, muy entretenido, quedan muchos temas por conversar, y como decía Enrique, quizás ahora vamos a tener más tiempo todavía con esto de que se va a correr la elección. Un gusto tenerlos aquí. Y nos encontramos en otra actividad. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludos. Un abrazo, estimado Samuel. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao. Gracias.